un lugar de celebración. Hay muchas personas que cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo oran en lenguas una vez, tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo y ahí se quedó todo. Dejaron de orar en lenguas, dejaron de recibir esa ministración fresca del Espíritu Santo y lo dejaron ahí en una sola manifestación. Y esto, si se apaga la llama, tiene que estar soplando. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando a los cristianos se les va el ánimo y pierden el deseo de orar, de buscar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Sopla sobre nosotros para avivar esa llama de su presencia. Estaban tan llenos del Espíritu Santo que parecían borrachos, y Pedro le dice a los judíos que estaban ahí de testigos viendo todo lo que pasó: estos no están ebrios como ustedes piensan, les dice Pedro. Miren la hora que es, no es hora para emborracharse. No podemos ser testigos efectivos únicamente con la letra. Tiene que estar el respaldo del Espíritu Santo. Por eso es de que esto no pasa de moda y no va a pasar de moda. Esto es algo de Dios para estos tiempos. La oración perfecta. A veces uno no sabe cómo orar. Y cuando usted no sabe cómo orar o qué pedir o cómo pedir, ¿sabe qué? Póngase a orar en lenguas. Porque su entendimiento no sabe qué pedir o cómo pedir, pero su espíritu sí lo sabe. Porque cuando Dios te revela algo, a ti te da convicción. Eso. A ti te da convicción y te da seguridad. ¿Por qué? Porque tú tuviste una experiencia personal y no hay nadie que puede hacerte pensar de algo diferente, porque ya Dios te dio la convicción que eso que recibiste y que tuviste es de Él, es verdadero y es genuino. Lo que pasa, el problema es que somos cristianos emocionales y no somos cristianos de fe. Y nosotros tenemos que vivir por fe. Así dice la Biblia, que por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por nuestras emociones y no por nuestros sentimientos. Es un asunto de convicción. Mire, este es un asunto de fe. Porque uno no comprende por qué está uno orando. Pero uno debe de comprender que es un asunto de fe. Mi espíritu está orando con Dios. Lo mismo, y lo dice mucha gente cuando ora en lenguas y Dios les permite entenderlas, es una oración de agradecimiento. Esto es un asunto de fe. Usted dirá: pastor, yo oro en lenguas y no siento nada. Es que usted no tiene que sentir nada. No, el hecho de que usted no sienta nada no significa que Dios no esté ahí. Tenemos que hacerlo por fe. Es como la gente que entra en crisis de fe y dice: pastor, es que yo siento que Dios no me escucha. ¿Será que Dios no le escucha? ¿O será que usted tiene que sentir para creer? Acuérdese cuando Jesús se le apareció a Tomás y le dijo: Tomás, le dice, mete aquí tu mano, toca el hoyo de la lanza, mete tus dedos aquí para que veas que yo soy. Y le dice Jesús: y no seas incrédulo, sino un creyente. Y Tomás: ay, Señor bendito. Hermanos, no hay que sentir para creer. Acuérdese que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es un asunto de sentimientos. La fe es un asunto de convicción. Hay momentos en donde Dios nos revela las cosas por nuestra misma incredulidad, como me pasó a mí. Tuve que Dios me mostró que lo que yo había recibido era realmente verdadero para no tener duda ni incertidumbre. Usted me puede poner a cualquier persona, usted me puede poner a un tipo que conozca de la Biblia quizás hasta mejor que yo y que me debata que la Biblia tiene errores, que la Biblia se equivoca en esto, que la Biblia es un libro escrito por hombres y no es un libro de Dios, hombres humanos la escribieron. Usted me puede poner a cualquier persona que a mí no me va a mover de lo que yo he creído, porque yo no conozco a Dios únicamente con mi intelecto. Yo conocí a Dios porque tuve la revelación y la convicción y sé que su palabra es verdadera. Así es. Así es. Es la verdad. Y qué lindo cuando uno tiene ese tipo de convicción. Qué bonito, ¿verdad?
porque usted no conoce a un Dios que lo aprendió a través de la lectura, lo aprendo a conocerlo mejor a través de leerlo. Pero qué lindo cuando uno tuvo una revelación de Dios y usted tiene una convicción interna en su corazón y usted sabe que Él existe, que Él es verdadero, que Él es real. Nadie te va a poder mover a ti de aquello a lo cual tú tienes la convicción. Entonces, crea la palabra de Dios, mi hermano. Crea lo que la Biblia dice. Mire esos pajaritos. Les hemos quitado el nido, usted no se imagina, le quitan el nido hoy, mañana ya lo están haciendo otra vez. Ahí estamos lidiando. Así tiene que ser usted, mire hermano, en lo espiritual. Así usted tiene que ser. Pues seguimos orando, seguimos creyendo, seguimos buscando al Señor. Primera de Corintios 14:14. Ese acabamos, leámoslo nuevamente. Dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, el versículo 18, mire cómo termina Pablo diciendo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, les decía Pablo. Está correcto, ¿verdad? Doy gracias a Dios que oro en lenguas más. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Yo oro en lenguas todos los días. Y oro tanto en lenguas que oro más que todos los que están aquí, decía Pablo. Él tenía la revelación de lo que era el orar en lenguas. Él había entendido que era una oración espiritual que se edificaba en el espíritu. Y Pablo decía: yo oro en lenguas y doy gracias a Dios que oro más que todos. Él constantemente orando en lenguas, orando en lenguas, orando en lenguas, orando en lenguas. No entiendo lo que digo, pero sé que estoy edificándome en el espíritu, orando en lenguas, y oraba en lenguas y oraba en lenguas. Por eso le digo, hermano, ore en lenguas todos los días de su vida. Recárguese espiritualmente. Ore en lenguas todos los días de su vida. Vamos a continuar leyendo. Vamos a ir a Lucas capítulo 11. Mire, tan descarados todavía. Como no tenemos algunas puertas, ellos pues ni modo, ¿verdad? Perdón, me había saltado 12:31, por ahí estábamos, ¿verdad? Luego vamos a ir a Lucas 11, pero Primera de Corintios 12, verso 31, dice Pablo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Escuche lo que dice la Biblia, dice: procurad los dones mejores. Usted dirá: ¿será que hay un don que es mejor que otro? Esa palabra procurar significa desear, anhelar. O sea, anhela tú. ¿Y cuál es el mejor don? ¿Sabe cuál es el mejor don? Es aquel que usted necesita en cierto momento, en el momento oportuno. No es que haya un don mejor, no. El don que usted necesita, usted pídaselo al Señor. Si usted necesita el orar en lenguas, dígale: Señor, permíteme el bautismo en el Espíritu Santo, con la llenura, con la evidencia de orar en otras lenguas. ¿Cuántos han anhelado orar en otras lenguas? ¿Cuántos han anhelado? Hermano, Víctor es su nombre, ¿verdad? David, ya le estoy hasta cambiando el nombre. El hermano Kevin, cuando yo le comenté, él se quedó sorprendido. Porque usted desde los 10 años se hizo cristiano, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Ahora tiene 90. Y hermano Kevin oró para que usted recibiera esa llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y fue una experiencia especial, ¿verdad? Entonces, qué lindo, hermano Kevin se fue sorprendido de usted, hermano. Y no sé, pero si se dieron cuenta, pero el viernes que estuvo en casa de Dios, hermano Kevin habló de usted y pasó el video suyo. Pero ahí en casa de Dios, imagínense frente a casa de Dios,
y toda la gente que estábamos ahí viéndolo en vivo. Entonces, hay que anhelarlo. Y no importa la edad que nosotros tengamos, el Espíritu Santo está ahí para llenarnos siempre y cuando nosotros anhelemos recibir del Señor. Él está ahí. Todos que nosotros anhelemos ser llenos y recibir de Dios. Yo soy uno que a mí me gusta llegar al fondo de las cosas. A mí me gusta saber si dicen que es blanco, pues yo quiero saber por qué es blanco. Me gusta llegar al fondo de las cosas, ¿verdad? Entonces, qué lindo cuando uno tiene ese deseo de profundizar y de conocer. No solamente que usted venga a la iglesia, le enseñe la palabra, sí, amén, usted dice amén a todo y no lo lee, no lo escudriña y no se cerciora en la palabra de Dios. Como la Biblia dice que los de Berea, ellos miraban a las escrituras para saber si lo que Pablo les predicaba era verdadero. Y ese es el asunto, que mucha gente solo se queda en amén, porque, hermano, no indagan, no hay hambre, ahí se conforman con lo que tienen y no quieren llegar al fondo de las cosas. Y cuando uno llega al fondo de las cosas, uno se da cuenta de lo que realmente es por convicción. Iglesia, es importante que nosotros continuamente nos llenemos del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 11 y versículo 9, Lucas 11, versículo 9, Jesús, estas son palabras de Jesús. Y Jesús dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad, ¿y qué más dice? Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá, dice el Señor. Pídale a su Padre Celestial. Busque a su Padre Celestial. Luego dice Jesús, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. A ver, ¿quién de ustedes haría eso? Ninguno. Uno, aunque sea de mala gana, pero se levanta a hacerle la pacha al niño. ¿Verdad? Pero se levanta uno. Y luego dice Jesús, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los que se lo pidan, dice la palabra. ¿Cuántos anhelamos realmente más del Espíritu Santo? ¿Tú crees que Dios te lo quiere negar? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no lo piden. Usted se conforma. Yo sí estoy bien, hermano. Qué bonito cuando los demás oran así. A mí me gusta ver, dice. ¿Cómo se lo va a dar Dios si no se lo pide? ¿Cómo lo va a encontrar si no lo busca? Ahí la misma Biblia dice que si uno siendo malo le puede dar a sus hijos lo mejor que uno puede darles, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios quiere dárselo. ¿Cuántas veces, mire, sabe cuál es el problema? Que muchas veces la gente le pide a Dios como que Dios no quisiera darlo. Estamos ahí, Padre, yo te pido, y como que la mentalidad, como que Dios, tienes que orar más,
incrédulo, te has portado mal, mira, por todo lo que has hecho, ya vas a ver, te voy a tener castigado. Seguí orando 15 días, 20 días de ayuno. Y tenemos un concepto como que nosotros queremos convencer a Dios que nos dé algo que realmente, si usted lo lee en la palabra, la Biblia dice que Él anhela entregárnoslo. ¿Cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Otros tienen el síndrome del hermano del pródigo. ¿Usted se recuerda? Mire, ¿se recuerda usted que estaba ahí el padre que tenía sus 2 hijos? Y uno de ellos fue el hijo pródigo, que se fue a vivir perdidamente y malgastó todo y desperdició todo, y cuando se quedó sin nada quiso comer lo que le quedaba a los cerdos y dijo: voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir: hazme como uno de tus jornaleros. Y viene y el hijo pródigo se arrepiente, y cuando viene todo humillado delante de su padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y la Biblia dice que el padre le dice: no, si tú eres mi hijo, traigan el becerro gordo, dice, ¿verdad? Pongan calzado en sus pies, pónganle el vestido nuevo, y cuando se lo presentan bañado y cambiado y arreglado, y aquí está tu anillo, y se lo pone, ¿para qué? Para que se goce. Pero ahí estaba, y el otro hermano, ahí no le quiero hablar del pródigo, le quiero hablar del hermano, y el otro le dice: Padre, ¿cuántas veces yo he estado contigo y nunca me has dado un becerro para comerlo con mis amigos? Y ahora viene tu hijo que malgastó todos tus bienes con rameras, y mirad todo lo que haces. Y le dice el padre: hijo, pero si todas las cosas son tuyas, le dice. ¿Sabe por qué nunca se comió un becerro gordo? Porque nunca lo pidió. Siempre estuvo al lado en la casa de su padre bien portado, pero nunca buscó, nunca tocó, nunca pidió. Y ese es el problema de muchos cristianos, que tienen el síndrome del hermano del pródigo. Pero Señor, yo he ido a la iglesia, me he portado bien, y estos pecadores nomás vienen, ya están orando en lengua, Señor. Hermanos, atrévase a pedirle a Dios. Atrévase a pedirle a su Padre. Si nosotros, siendo malos, sabemos darle a nuestros hijos buenas dádivas, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios quiere manifestarse en su vida, y Dios quiere hacer cosas maravillosas y especiales. Procurad pues los dones mejores, decía Pablo. Anhele el don del Espíritu Santo, anhele. Si usted mira en la Biblia, siempre que eran llenos del Espíritu Santo, dice, oraban en lenguas, profetizaban, o sea, había una manifestación del Espíritu Santo. Hay que anhelarlo. Dígale: Señor, bautízame, Señor, lléname, Señor, manifiéstate en mi vida. Puedes venir al piano, gracias. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 6, este es mi último verso, dice Hechos 19, 6, dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, dice, y hablaban en lenguas. ¿Y qué dice? Y profetizaban, dice. Hechos 19, 6. Pablo les dijo: recibieron al Espíritu Santo. No sabemos que hay Espíritu Santo, decían ellos. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Vale. Les habló del bautismo en el Espíritu Santo. Y Pablo los llamó y les puso las manos, y cuando les impuso las manos empezaron a orar en lenguas, y otros hasta profetizando estaban ahí mismo. O sea, hubo una evidencia externa de la llenura del Espíritu Santo. Por eso yo le digo que cuando Dios lo llena, usted no puede ser el mismo. Usted no puede ser el mismo. O sea, hay una evidencia que algo pasó en tu vida.
Uno de los profetas dice en la Biblia que dijo: ya no voy a hablar más en el nombre de Dios, voy a callar, pero había un fuego dentro de mí, dice. Era el Espíritu de Dios trabajando en él. El Espíritu Santo trabajando en él. No podemos nosotros, decían los apóstoles cuando les decían: ya no prediquen más en el nombre de Jesús, cállense, y los habían azotado, y ellos decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podían detenerlos porque era la presencia del Espíritu Santo. Estaba tan fuerte en ellos que no podían callar. Mire, hermano, le voy a decir algo con mucho respeto, pero que predicar la palabra de Dios, si predicar la palabra es un esfuerzo para usted, hay algo malo ahí. Porque predicar la palabra de Dios debe de ser una expresión natural en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos recibido al Espíritu Santo. Créame, se lo digo con toda honestidad y sinceridad. Si usted calla, hermano, hay algo ahí que está mal. Hay algo ahí que no está trabajando como debe de ser. Si usted ha recibido al Espíritu Santo, que ha sido lleno del Espíritu Santo, hermano, usted no se tiene que sentir presionado. Hermano, hay que predicar. Usted no me tiene que... Hermano, eso es algo natural en el cristiano que ha tenido una experiencia con Dios. Si la copa está rebosando, hermano, eso se sale natural. Tenemos que testificar, tenemos que hablar, tenemos que compartir con los demás el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Yo le quiero animar con todo el corazón en el nombre de Jesús. Anhele esa llenura del Espíritu Santo. Anhele ese don del Espíritu Santo. Y por favor entienda que el Espíritu Santo realmente Él es un caballero. Y el Espíritu Santo va a operar en donde a Él se le dé el lugar para Él hacerlo. Para Él hacerlo. Tal vez usted, déjeme contarle dos testimonios. Uno de ellos, estaba yo en la iglesia cuando acababa de llegar a Jalapa con el pastor Hugo. La iglesia se llamaba El Calvario y había una hermanita, lo he dicho muchas veces, como el Espíritu Santo venía sobre ella, y ella en medio del servicio, ella derramaba sus lágrimas y ella lloraba, y un amorío con Dios: y Padre, te amo, pero hacía gritos. Y a mí me desconcentraba porque a mí me gustaba orar quedo tranquilo. Yo tranquilo, Padre, Jesús. Señor, te amo, Padre. Y así, pero ella tocada en el Espíritu Santo. En una ocasión yo me molesté. Yo dije: ya va a comenzar la hermanita otra vez. Y quiere que le diga algo. Escuché al Señor que me habló y me reprendió. Yo le voy a decir lo que escuché. Yo escuché que el Señor me dijo: porque yo estoy haciendo mi obra. Escuché yo al Señor que me dijo eso. Y me empecé a sentir tan mal, hermano. Me empecé a sentir tan mal. Yo le dije: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para criticar? ¿Quién soy yo para señalar? Si esa es tu obra en ella, perdóname, Señor. Y comencé a pedirle a Dios perdón. Señor, perdóname, Padre. El siguiente servicio me tocó sentarme a la par de ella, y nuevamente el Señor le empezó a tocar a la hermana y empezó a llorar y empezó a recibir del Espíritu Santo, y corrían sus lágrimas y ella gritó: Señor, te amo. Y mire, hermano, cambió mi actitud. Yo le dije: Señor, yo le dije: Señor, tócala más, Padre. Yo cambié mi manera de orar porque yo entendí que esa era la obra del Espíritu Santo. También, ¿cómo usted espera tener una manifestación del Espíritu Santo si lo primero que hacemos es que cuando cae? Mira, hay personas que incluso dudan: eso no es de Dios, y esos relajos no son de Dios. Mire la Biblia y mire cada vez que el Espíritu Santo se manifestaba, mire todo lo que pasaba. En una situación
que Pedro tuvo que decir: estos no están borrachos como ustedes piensan. Así es la manifestación del Espíritu Santo. Así es. Usted dirá: es que cuando oran por la gente, esos se dejan caer, dice. Yo un día vi que un hermano, mire, oraron y se cayó, ¡pum! Y la Biblia cayó a la par, y ahí la agarró y se la puso aquí. Ore por mí, pastor. Primero miran dónde van a caer. Yo le voy a contar una experiencia que a mí me pasó con mi propia madre, de cómo el Espíritu Santo toca a la gente. Siendo un recién convertido, yo tuve muchas experiencias que a mí me dieron la convicción que hoy tengo en lo que he creído. Mire, siendo un recién convertido en Estados Unidos, recuerdo que estaba orando en mi habitación y era tarde en la noche. Mi mamá llegó del trabajo cansada y sentí que Dios me decía: ora por tu mamá. Y me metí al cuarto y le dije: mamá, oremos. Y le dije: vaya, hijo, me dijo mi mamá. Y ahí en la habitación nos pusimos a orar. Yo no sabía nada del derramamiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tumbaba a la gente, tocaba a la gente. Miren, créanme, yo era recién convertido, emocionado con mi experiencia con el Señor. Y estando ahí en la habitación, empecé a orar y yo sentí en mi corazón de orar por mi mamá. Y yo levanté mi mano y estaba mi mamá orando. Yo estaba aquí. A ver, Benito, me vas a ayudar. Dale, que te detengan el like. Benito, para acá. Más para allá. Mire, hermano, ahí estaba la esquina de la habitación. Estábamos con mi mamá. Yo recuerdo que yo iba a orar por ella y levanté mi mano. Y cuando yo levanté mi mano, yo sentí algo en mi mano. Sentí algo. Y cuando yo dije: Señor, gracias, y oro por mi mamá en el nombre de Dios. Mire, en el momento que yo la toqué, mi mamá como que la hubieran golpeado. Pero ella se fue, mire, ¡pum! Y cayó en la esquina de la habitación. Mi mamá: gracias, eso era nada. Y cayó mi mamá tumbada por el poder del Espíritu Santo. Me recuerdo muy bien, así estaba mi mamá, tocada. Mi mamá pasó como 3 días como que la hubieran conectado a una carga eléctrica. Ella pasó con una energía como 3 días. Ella venía de trabajar y venía energizada. Fue algo poderoso. Por eso le digo, que a mí me diga, eso no es de Dios. Mi hermano, discúlpeme, pero yo le hablo bajo una convicción que Dios a mí me reveló. Si usted me diga: pastor, eso era para hace 2000 años atrás, hermano, perdóneme. Pero yo le puedo testificar que lo que está ahí en el libro de Hechos, que pasó hace 2000 años cuando el Espíritu Santo vino, es todavía vigente para el día de hoy. Que usted no lo haya vivido, que usted no lo haya experimentado, yo no le puedo decir ahí qué pasa. No le puedo decir hasta dónde ha llegado su deseo de indagar más en cuanto a Dios, en cuanto a la palabra. Pero yo sí le quiero decir que esto es verdadero. Y si usted recibió una experiencia con el Espíritu Santo, yo le quiero decir: practique la oración en lenguas todos los días. Ore, si quiere, busque más versículos que hablan acerca de los dones del Espíritu para usted poder comprender mejor. Porque de esto que les estoy hablando es un poquito de mucho que hay ahí en la Biblia. Pero mantenga esa relación con el Espíritu Santo. Dios va a hacer cosas maravillosas. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo,
como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.